La discriminación laboral en México sigue siendo una realidad que enfrentan miles de personas todos los días. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, abrió 2.395 expedientes por presuntos actos de discriminación. De acuerdo con una encuesta realizada por la OCC Mundial, el 65% de los profesionistas mexicanos aseguran que en las empresas en las que trabajan existe discriminación laboral. Datos fuertes, pero reales. Mi nombre es Diana García Suárez, soy estudiante del segundo semestre de la licenciatura en Derecho en su modalidad a distancia y voy a compartir con ustedes información relativa a la discriminación laboral. En la encuesta realizada por la OCC Mundial, la bolsa de trabajo más grande de México, se menciona que las situaciones que generan mayor discriminación laboral son el género, la edad, la apariencia física y la imagen personal, entre algunas otras. Los actos de discriminación que sufrieron fueron negarse a ser contratados por motivos como edad o sexo primordialmente, reducción de salarios, no ser tomados en cuenta para realizar ascensos dentro de una empresa o no considerarlos parte de su equipo de trabajo en la misma empresa, o ser excluidos de programas de capacitación que otorga la empresa, o sufrir hostigamiento, acoso o algún tipo de bullying laboral. La discriminación laboral tiene lugar cuando una persona recibe un trato menos favorable que otras debido a las características que no guardan ninguna relación con las competencias de las personas o las calificaciones que son exigidas para el empleo que desarrollan. Esto es, la discriminación laboral es toda distinción, exclusión o preferencia basada en motivos como la raza, el color, el sexo, la religión, opiniones políticas, ascendencia nacional, origen social u otros criterios que anulen o menoscaben la igualdad de oportunidades en el empleo o en la ocupación. Una vez que ya tenemos establecida una relación laboral con una empresa, puede producirse la discriminación que afecta profundamente nuestra autoestima y, por supuesto, nuestro desempeño profesional. Puede ocasionarnos desventajas con respecto a nuestros demás compañeros que realizan la misma labor que nosotros. Inclusive, también puede darse la discriminación antes de acceder a un empleo. Por ejemplo, cuando aplicamos para alguna vacante y ésta nos exige requisitos que no están valorados para el puesto o para la vacante y utilizan diferentes criterios, tanto para un hombre o para una mujer, esto es, ofertas de trabajo sexistas o que utilizan algún estereotipo de género. El problema de la discriminación afecta aún más a sectores que han sido históricamente excluidos, como es el de las mujeres. La discriminación de los empleadores hacia las mujeres viene de una creencia falsa de que por el hecho de estar en una edad reproductiva, la mujer tiene menos capacidad para realizar ciertas labores. Se piensa en una baja por maternidad, se piensa que habrá ausencias para brindar atención requerida por sus hijos o por sus hijas, lo que se considera para las empresas que puede ser un impacto económico negativo. El derecho a no ser discriminado está firmemente garantizado en los instrumentos internacionales de derechos humanos, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente, el marco constitucional de los derechos humanos en México prohíbe la discriminación en el empleo. Son amplias las protecciones que ofrece la Constitución y hay distintos tratados o convenios internacionales, como es el Convenio sobre la Discriminación del Empleo y Ocupación número 111 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. En México también existe la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, ambas emanadas del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante establecer que la discriminación es un delito y está señalado en el artículo 149 ter del Código Penal Federal. Sin embargo, y desafortunadamente, existen factores que justifican la débil cultura de la denuncia. Esto favorece, obviamente, la impunidad y la tolerancia ante estos actos de discriminación. Estos factores pueden ser la falta de confianza
que existe ante las propias autoridades. Se da cierta vulnerabilidad mientras las personas realizan un proceso de este tipo de queja. También puede ser por la falta de respuesta adecuada o la falta de respuesta esperada de las instituciones ante las quejas que se presentan. También existe el miedo de las personas a ser despedidos justificada o injustificadamente, y también el hecho de ser señalado como persona conflictiva o simplemente por el propio proceso tan engorroso que conlleva levantar una queja. El reto para hacer efectivo el derecho a la no discriminación en el empleo es el mismo que para el resto de todos los derechos humanos. El Estado tiene que diseñar instituciones y mecanismos e implementar políticas públicas que sirvan efectivamente para este propósito. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a recibir el mismo trato, independientemente de cualquier otro atributo, obviamente excepto de su capacidad para realizar el trabajo al que se quieren contratar. Existen distintas instancias donde se puede denunciar la discriminación. Si conoces a alguien o has sido víctima de discriminación laboral, infórmate. Acércate a estas instancias que existen, como pueden ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para la Prevención del Delito, el CONAPRED. También existe la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la PROFEDET, o otras instancias laborales o incluso las propias instancias de tipo penal. Les agradezco su atención y culmino con una conveniente frase de la escritora francesa Gail Simon. La igualdad es una necesidad del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano porque el respeto no tiene grados. Muchas gracias.